Hay carreras que definen campeonatos y otras que definen carreras completas. La final femenina de los 200 metros en los campeonatos de Estados Unidos en Eugene pertenece claramente a la segunda categoría. No fue solo una prueba de velocidad, fue un juicio implacable sobre años de resistencia física, presión psicológica y supervivencia deportiva. Gabby Thomas cruzó la meta en 22.197 segundos, apenas una milésima más rápido que Brittany Brown. Esa diferencia microscópica, 0.001, fue suficiente para mantener viva su temporada, su sueño mundialista y, posiblemente, el rumbo completo de su carrera. Desde el punto de vista competitivo, la carrera parecía sencilla en el papel. Melissa Jefferson Buden voló hacia la victoria con 21.84. Anavia Battle aseguró la segunda plaza con 10.5. Pero detrás de ellas, la lucha por el tercer boleto al campeonato mundial se convirtió en un drama absoluto. Thomas y Brown llegaron prácticamente juntas, separadas por una fracción de tiempo tan pequeña que el ojo humano fue incapaz de distinguirla. Hubo que esperar a la confirmación oficial, al parpadeo del marcador electrónico, para que el destino se decidiera. Cuando apareció el 22.197 junto al nombre de Thomas y el 22.198 al lado de Brown, todo cambió. Ese instante no fue simplemente un resultado deportivo. Fue el punto culminante de una narrativa construida durante años. Solo las tres primeras clasificaban automáticamente al Mundial de Tokio, que comienza el 25 de octubre. No había margen para errores, ni para historias bonitas sin resultados. O estabas dentro, o estabas fuera. Para Thomas, esa milésima significó subir al avión rumbo a Tokio. Para Brown, quedarse mirando el marcador con una temporada que se desmoronaba en silencio. Lo que hace este momento aún más poderoso es el contexto inmediato. Apenas 4 semanas antes, el tendón de Aquiles izquierdo de Thomas estaba tan inflamado que tuvo que eliminar por completo el trabajo con clavos. Mientras sus rivales afinaban velocidad en la pista, ella pasaba las mañanas corriendo dentro de una piscina, con el agua a la altura de la cintura, tratando simplemente de mantener la condición física sin agravar la lesión. Y ese problema no llegó solo. Se sumaba a una fractura por estrés que la dejó fuera de las pistas durante 3 meses en 2023 y a un caso de whereabouts en 2020 que casi termina en suspensión. Un solo mal apoyo en Eugene habría sido el final perfecto, y cruel, para una historia marcada por la recuperación constante. 5 años de obstáculos, dudas y explicaciones habrían terminado con un no clasificó. Pero el reloj decidió lo contrario. Por el ancho de una línea de lápiz, la historia giró a su favor. Visualmente, el momento fue inolvidable. El uniforme rosa neón, las zapatillas personalizadas de New Balance, los brazos abiertos en señal de alivio cuando el marcador se estabilizó. Las redes sociales se quedaron con el color, con la estética. Pero dentro del mundo del atletismo, el titular era mucho más profundo. Estados Unidos estuvo a punto de dejar fuera a su medallista mundial de plata en los 200 metros. Ese resultado, tan ajustado como brutal, no puede entenderse sin retroceder en el tiempo. El regreso de Gabby Thomas no es una historia lineal de superación, es una secuencia de advertencias constantes, de señales del cuerpo y del sistema que parecían decirle hasta aquí. Y, sin embargo, cada vez que estuvo al borde, encontró una forma de seguir. En la siguiente parte, retrocederemos al origen de esos obstáculos, el caso de localización en 2020, la presión de convertirse en profesional tras Harvard y cómo ese episodio cambió para siempre su relación con el deporte, la disciplina y el miedo a perderlo todo. Para entender por qué esa milésima en Eugene tuvo un peso casi simbólico, es necesario retroceder varios años y observar el terreno minado que Gabby Thomas tuvo que atravesar. Su camino no ha sido el de una estrella protegida por la inercia del talento, sino el de una atleta obligada a justificar su lugar una y otra vez, incluso cuando los resultados ya hablaban por ella. Todo comenzó en 2020, un año decisivo. Thomas se graduó en Harvard, firmó su primer contrato profesional con New Balance y dio el salto definitivo al atletismo de élite. Pero ese mismo año, 3 errores administrativos en el sistema de localización antidopaje aparecieron en su perfil como señales de alerta. Para el público, fueron simples fallos de papeleo. Para la Athletics Integrity Unit, representaban una posible suspensión.
Durante semanas, su futuro quedó suspendido de una investigación que no tenía nada que ver con su rendimiento en la pista. Finalmente, la documentación de un laboratorio de Boston demostró que uno de los controles nunca se había intentado. El caso fue desestimado. No hubo sanción. No hubo mancha oficial. Pero el impacto psicológico fue profundo. Thomas lo resumió después en una regla personal: teléfono siempre encendido, calendario siempre limpio. Desde entonces, la disciplina fuera de la pista se convirtió en una extensión de su entrenamiento. No podía permitirse otro susto. Ese mismo enfoque la llevó a conseguir el bronce olímpico en los 200 metros en Tokio, más tarde, una plata mundial en el relevo en Budapest. Parecía que la etapa más turbulenta había quedado atrás. Sin embargo, el cuerpo empezó a pasar factura. En abril de 2023, una molestia persistente en la cadera izquierda se transformó en una fractura por estrés del cuello femoral. El diagnóstico fue demoledor: 12 semanas sin correr, 0 impacto, 0 pista. Durante 3 meses, su realidad fue una piscina. Agua, flotación y resistencia controlada. Mientras el calendario competitivo avanzaba sin ella, Thomas se aferró a un pequeño ritual: una nota adhesiva pegada a su portátil con un número escrito a mano, 21.5. Su mejor marca personal. Un recordatorio constante de que ese nivel no pertenecía al pasado. El regreso fue meticuloso. Bajo la supervisión de su entrenadora, el trabajo se enfocó en proteger el cuerpo sin perder potencia. Núcleo, estabilidad, colinas, cargas progresivas. Nada explosivo, nada apresurado. El objetivo no era correr rápido otra vez, sino volver a confiar en cada paso. Durante meses, el plan funcionó. Hasta que, a comienzos de julio de esta temporada, el tendón de Aquiles izquierdo volvió a encender las alarmas. Apenas 6 días después de correr 21.95 en Miami, una señal clara de que la velocidad de élite seguía ahí, apareció la inflamación. No hubo rotura, pero sí suficiente hinchazón como para obligar a cambiar toda la preparación. 7 días en cinta antigravedad, contacto limitado con el suelo, salidas reemplazadas por aqua jogging con resistencia. A 2 semanas de los campeonatos de Estados Unidos, Thomas no había tocado un bloque de salida. Su primer entrenamiento real con clavos llegó apenas 72 horas antes de las series. Un 80 metros al 95% de intensidad, recuperación completa. El cronómetro marcó 10 y 2. Decente, tranquilizador, pero lejos de su mejor versión. Ese era el punto exacto en el que llegó a Eugene. Por eso, la carrera no fue solo una cuestión de táctica. Fue una negociación constante con el cuerpo. La curva, sólida pero controlada. La recta, una lucha entre fatiga y memoria muscular. Cada zancada llevaba el peso de una pregunta: ¿aguantará? Y aguantó. Lo justo, lo mínimo, lo suficiente. Ese contexto transforma los 22.197 en algo más que un tiempo. Los convierte en un símbolo de equilibrio precario, de supervivencia calculada. Todo lo que vino después, el análisis de parciales, la comparación con Miami, los ajustes técnicos, nace de ese momento límite. En la tercera parte, entraremos en el detalle fino, la biomecánica, las decisiones de entrenamiento, el factor psicológico y los escenarios que esperan a Gabby Thomas en Tokio, donde cada centésima volverá a tener un valor brutal. Los números no mienten, pero tampoco cuentan toda la historia si se observan sin contexto. En Eugene, Gabby Thomas cubrió la curva en 11 y 35 segundos, una fracción lo suficientemente rápida como para mantenerse en contacto visual con Melissa Jefferson-Buden, pero no para disputar el liderato. La carrera se decidió en la recta. Desde el punto medio de la curva hasta la meta, Thomas registró octubre del 85 segundos. 2 meses antes, cuando marcó 21.95 en Miami, ese mismo tramo fue de octubre del 80. 5 centésimas. Exactamente la diferencia entre clasificar con margen y sobrevivir por una milésima. Ese pequeño déficit no es casual. Es la huella visible de un cuerpo que todavía negocia con la fatiga. Tras la fractura de cadera y la inflamación del Aquiles, el enfoque de su entrenadora, Tonja Buford-Bailey, ha sido tan simple como complejo: potencia sin castigo. 2 veces por semana, Thomas arrastra un trineo de 10 kilogramos durante 60 metros, cargando la cadena posterior sin el impacto explosivo de los bloques. En días alternos, repite series de 150 metros cuesta arriba, con una pendiente del 6%, suficiente para forzar elevación de rodilla y reducir el estrés articular.
Los datos biomecánicos confirman el progreso. Su tiempo de contacto con el suelo ha bajado de 125 milisegundos antes de la lesión a 118 esta temporada. Es una mejora mínima en apariencia, pero decisiva a nivel élite. El problema aparece en la recta final. En Miami, su pie izquierdo aterrizaba a 12 centímetros por delante del centro de masas. En Eugene, ese punto se desplazó hasta 15 centímetros. 3 centímetros extra que cuestan aproximadamente una centésima por paso. Acumuladas, explican las 5 centésimas que aún debe recortar. A ese análisis físico se suma un factor menos medible, pero igual de influyente, la psicología. Thomas eligió competir con un uniforme rosa neón, un color inexistente en el catálogo anterior de New Balance. Los psicólogos deportivos llaman a esto cognición incorporada. Lo que vistes modifica cómo te sientes y, por extensión, cómo rindes. Ella misma lo bromeó. Si me siento como un resaltador, quizá corra como si estuviera bajo uno. Coincidencia o no, el impacto fue inmediato. Su reel del outfit superó los 3.2 millones de visualizaciones en 24 horas, activando un bonus de alcance social incluido en su contrato. Pero Tokio no se gana con likes. El cierre de inscripciones es el 1 de octubre y su mejor marca de la temporada, 10 y 20, la coloca quinta del ranking mundial, detrás de Serika Jackson, Dina Asher-Smith y sus propias compañeras Jefferson Buden y Battle. Para alcanzar la final, necesitará repetir 10 y 10 o mejor en semifinales. Exactamente el tiempo que logró en Eugene con piernas cansadas. A partir de ahí, los escenarios se abren. El primero es la estabilidad, un 10 en la final, quinto o sexto lugar, bonos económicos, salud intacta y una posición privilegiada de cara a 2026. El segundo es el salto controlado, 21.80, tiempo que ha valido medalla en todos los campeonatos globales desde 2017. Sería la confirmación definitiva de que su talento, por fin, ha superado al cuerpo. El tercero es el improbable, pero tentador, 21.69, récord estadounidense y una reconfiguración completa de su estatus histórico. 9 semanas separan a Thomas de esa respuesta. 9 semanas en las que cada centésima vuelve a pesar como una sentencia. Su temporada ya está definida por una milésima. En Tokio, esa misma crueldad matemática decidirá si su historia se recuerda como un gran regreso, o como el momento en que Gabby Thomas transformó la resistencia en legado.